Bueno, muy buenos días para todos. Eh, una vez más nos encontramos aquí para brindarles a ustedes las mejores capacitaciones y los temas que fortalezcan todo el conocimiento que requieren sobre ganadería. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Tenemos un invitado muy importante, Alejandro Ceballos, pero antes de darle paso, queremos darle unos saludos a los profesionales, vacunadores y programadores y administrativos de los proyectos locales que hacen parte del eje cafetero. Muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros. También a los estudiantes y los profesionales de la Universidad de Caldas, que aquí están reportando sintonía. También nos dan un saludo María Nafate desde Chiapas, México. Buenos días. Vamos a dar unos minuticos más para que tengamos tiempo de conectar más personas. Nuestra capacitación del día de hoy será sobre el efecto económico que deja la mastitis en tiempo de pandemia. Vamos a presentar a Alejandro Ceballos Marcos. Él es nuestro profesional que viene con una interesante capacitación para hoy. Él es médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Caldas. Tiene un PhD en epidemiología e investigador en mastitis y calidad de leche. Actualmente es investigador senior de MinCiencias y es rector y profesor titular de la Universidad de Caldas. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar de nuestras capacitaciones virtuales que definitivamente han sido un éxito para todo Colombia e internacional. Bueno, muy buenos días para ti, para Esteban, que está detrás en la parte técnica, para todas las personas de Pedegan, pues que nos siguen en este momento y por supuesto un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en este momento en este Facebook Live. Antes de iniciar, me gustaría saber pues si por lo menos Carolina, Esteban me indican que me están escuchando bien. Sí, Alejandro, perfecto. Ok, También nos perfecto. siguen enviando saludes desde Ecuador, Escuela Ah, de qué Zootecnia de bueno, la tenemos, SPOSH, te mandan sí, saludes. También nos perfecto. escriben desde Pereira, se están Ah, reportando muchísimas gracias. poco a poco. Bueno, Cuando no, tú decidas, excelente, qué puedes bueno. iniciar. Vamos entonces a iniciar. Yo voy a arrancar, digamos, relativamente despacio para poderle darle tiempo, para poder darle tiempo a las personas que se van a conectar. Y pues bueno, no, muy complacido de poder estar aquí con ustedes. Ustedes saben que me gusta mucho poder interactuar con los productores, con el sector productivo del país, porque siempre he sido un convencido que la universidad tiene que estar en el campo, la universidad tiene que estar afuera, la universidad tiene que estar donde están los problemas y que son realmente de los cuales nosotros nos nutrimos para poder entonces buscar soluciones. Queremos conversar hoy un poco sobre cuál es el efecto que tiene la mastitis en tiempo de pandemia y yo les quiero decir y les voy a confesar que el título no era sino para atraer el público, para atraer la audiencia, porque el efecto económico de la mastitis es el mismo en época de pandemia o sin pandemia. ¿Por qué razón? Porque la mastitis causa grandes pérdidas económicas en la producción de leche, nos disminuye significativamente la rentabilidad en el negocio lechero. Entonces, estando, por supuesto, en época, digámoslo, de relativa normalidad, hay que ponerle cuidado a esta situación, pero ahora en época de pandemia, si bien los efectos económicos no se reducen, sí tenemos que estar muy pendientes porque pueden ser más severos de lo normal. Vamos entonces a entrar un poco en materia y esta es la agenda que tengo para ustedes el día de hoy, algunos desafíos que enfrentamos actualmente en la lechería y nos vamos a enfocar principalmente en las medidas preventivas de bioseguridad, ahí voy a pasar muy rápido y después vamos a hablar de los efectos de la mastitis clínica y los efectos de la mastitis subclínica, principalmente desde el punto de vista económico. Todos nosotros a lo largo del tiempo, desde el que se inició este problema, hemos oído hablar de bioseguridad.
pero principalmente en el negocio lechero nosotros también estamos, digamos, con la obligación social de proveer ciertas condiciones mínimas de bioseguridad en nuestras lecherías para evitar, por supuesto, una propagación que no queremos de una infección como esta causada por coronavirus. Es muy importante que nosotros, en primer lugar, comuniquemos y socialicemos las decisiones que se están tomando en la lechería. Si hay que usar tapabocas, indicarle a los operarios que usen tapabocas, si vamos a usar guantes, si vamos a restringir el ingreso de personas a la lechería, son todas decisiones que deben comunicarse. Debemos promover, dentro de nuestros operarios el distanciamiento social. Ustedes saben que las medidas de autocuidado son muy importantes en este momento, porque no solamente debemos buscar proteger las demás personas, sino protegernos nosotros mismos, y por esa razón entonces el distanciamiento social es importante. En un país como Colombia, el distanciamiento social no es fácil. ¿Por qué razón? Porque nosotros demostramos afecto teniendo contacto físico con las personas. Nos gusta el beso en la mejilla, nos gusta el abrazo, darnos la mano, etcétera. Y en este momento, pues vamos a tener que restringir un poco todo ese tipo de actividades que demuestran cariño, demuestran también un sentimiento hacia la otra persona, pero es importante demostrar también, evitando ese contacto físico, que queremos la otra persona y que respetamos y sentimos algo por la otra persona. No es que estemos siendo mala gente, digámoslo así, sino que el momento actual nos lo impone. Es importante restringir el ingreso de personal ajeno al predio. Aquí ustedes saben que, por ejemplo, las industrias avícolas y las industrias porcícolas nos llevan años de ventaja, porque ellos desde hace mucho tiempo, mucho antes a la llegada del coronavirus, ya tenían restricciones para que ingresara personal ajeno a la explotación. Definir el plan de ingreso para la recolección de la leche. Por supuesto, esto es más importante para aquellas lecherías donde el carrotanque o quien ingrese a recoger la leche pues tenga que dar más vueltas dentro del predio. Entonces, pues definirle a ese camión una ruta de ingreso y ojalá que siempre continúe con la misma ruta, tanto para el ingreso como para la salida. Vuelvo y repito, esto es en las lecherías pues que son de mayor tamaño, no tanto para la mayoría de las lecherías nuestras aquí en Colombia. Hay que definir también un protocolo de ingreso para las personas que viven fuera del predio. Recuerden que hay algunos operarios, algunos trabajadores nuestros que no viven dentro de la finca, sino que viven por fuera. Hay que definir entonces cómo van a ingresar ellos a la lechería, cómo van a ingresar al predio, siguiendo algunas medidas pues mínimas de bioseguridad. Implementar y sobre todo promover mucho el lavado frecuente de las manos, cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser, distanciarse mínimo 1 metro. Muy importante cambiarse diariamente la ropa, lavarla, etcétera. No está demostrado que las vacas transmitan el coronavirus. Eso pues hasta este momento no está en la discusión o en la conversación, pero sí es importante que el contacto entre los ordeñadores diariamente pues no sea muy estrecho, sino que mantengan una distancia prudente, que usen su ropa limpia, reforzar mucho el lavado y la limpieza de los utensilios y equipos y la sala de ordeño. Muchas de nuestras salas no tienen una ventilación adecuada, ojalá pueda proveerse esa ventilación. Obviamente en el ordeño en potrero no tendríamos ese problema. Evitar reuniones sociales muy frecuentes y agrupamiento de personas, y sobre todo decirle a sus trabajadores que si se sienten mal, que si tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, etcétera, inmediatamente informen y no se queden callados, porque todo este tipo de síntomas tenemos pues indudablemente que buscar qué hacer con esos trabajadores. Aquí tenemos una fotografía de una lechería donde, pues, por supuesto, en términos de limpieza y de higiene de las instalaciones, de los equipos, perfecto. Miren ustedes la señora que va a ordeñar, pues, perfectamente cubierta con un delantal desechable, guantes, etcétera.
las botas limpias, el piso limpio, etcétera. Y también está usando tapabocas, pero la foto tiene una particularidad, y es que por muchas veces que nosotros queramos hacer las cosas bien, miren ustedes que no siempre funciona. La señora tiene el tapabocas mal puesto. Es decir, ella se está cubriendo el rostro con este utensilio, pero está dejando la nariz destapada. Entonces, pues por supuesto no está cumpliendo ninguna función el tapabocas. Entonces no es solamente la limpieza, no es solamente seguir unas normas determinadas, sino que esas normas deben seguirse adecuadamente. Es decir, el tapabocas debe cubrir la boca, la nariz, y por supuesto, pues entonces eso hace parte de usarlo bien. No quiere decir que siempre que usemos el tapabocas vamos a prevenir la propagación de la enfermedad, porque en este caso pues no estamos haciendo nada. Hablemos ya un poquito entonces de lo que es mastitis clínica, qué costos tiene, cómo nos impacta el negocio lechero. Y aquí en esta tabla les quiero mostrar simplemente la información que se debe tener en cuenta para estimar en forma aproximada el costo de la mastitis. Hay una información general del predio, como el número de vacas que están en ordeño, una reducción de la producción, cómo la podemos estimar económicamente, pues entonces tenemos que conocer cuál es el promedio de células somáticas del tanque, cuál es el costo de la producción de 1 litro de leche, los fármacos que estamos utilizando para el tratamiento de la mastitis, la leche que se descarta. Esta reducción en la producción, me quiero devolver un poco, se refiere básicamente a cuál es la cantidad de leche que deja de producir una vaca por efecto de la mastitis. Ya vamos a ver una diapositiva al respecto. Y la leche descartada es la leche que necesitamos retirar del tanque con ocasión del tratamiento que está recibiendo la vaca. ¿Cuál es el valor del servicio veterinario? Pues cuando se paga. El trabajo extra, recuerden que las vacas con mastitis requieren más trabajo porque hay que separarlas de las vacas sanas, hay que ordeñarlas de último. Muchas de esas vacas no se pueden ordeñar con el equipo, sino que hay que ordeñarlas a mano. Entonces, por supuesto, la mastitis requiere de un trabajo extra. En el diagnóstico, pues cuando hacemos diagnóstico es importante considerar cuántas muestras tomamos, si tenemos o no tenemos control lechero, cuántas muestras se están enviando al laboratorio. Importante cuánto nos cuesta descartar una vaca o cuánto nos cuesta si esa vaca se muere. Es decir, cuál es el valor de recuperación de la vaca y cuál es el costo de levantar una novilla de reemplazo para esa vaca. Y también considerar cuánto nos cuestan a nosotros en la lechería las medidas preventivas que van con el objetivo de disminuir o de controlar los casos de mastitis. Entonces, miren aquí en esta diapositiva, en los primeros 30 días de lactancia, ¿cuál sería el costo de una mastitis? Y nosotros tenemos en primer lugar unos costos directos y unos costos indirectos. Estos costos directos se refieren, por ejemplo, al diagnóstico, al tratamiento, a la leche que no es apta para la venta, al servicio veterinario, etcétera. Y los costos directos ascienden más o menos a $128, mientras que los costos indirectos son la pérdida reproductiva futura. La vaca que hace mastitis se va a demorar mucho más tiempo para quedar preñada. El descarte prematuro de la vaca, ¿cuánto nos cuesta? Yo aquí les quiero compartir que una vaca que hace mastitis es una vaca que tiene más probabilidad de que se descarte más rápido comparado con las vacas que no hacen mastitis y la pérdida futura de la producción. Entonces miren ustedes que los costos indirectos son tal vez los que más impactan el negocio lechero, teniendo un valor cercano a $316, mientras que los costos directos por cada caso ascienden más o menos a $128. Y hay una pregunta al final que yo quiero que la miren muy bien, y es ¿cuánto nos cuesta la transmisión de una mastitis? Y esos costos muchas veces no se consideran porque no sabemos realmente cuánto nos cuesta. Pero yo sí les quiero mostrar más adelante, para que no se vayan a ir, una diapositiva relacionada con ese costo de transmisión de la enfermedad.
La mastitis tiene un impacto económico importante porque miren ustedes que si la mastitis repite, hay menos producción de leche, se pierde calidad porque aumentan las células, se puede perder el cuarto. El tratamiento tiene también un efecto, el riesgo de infección para las vacas sanas, el trabajo extra, el diagnóstico, el descarte prematuro, todos son factores y todos son aspectos que de una u otra forma tienen que ver con los ingresos del predio que nos afectan directamente cuando hay una vaca con mastitis. Y miren ustedes ya hablando entonces de dinero, una mastitis clínica, ¿cuánto nos cuesta en el año? Este es un trabajo que se publicó recientemente en Canadá, donde los autores llegaron a la conclusión de que el costo de una mastitis clínica es aproximado de $15,300 por cada 100 vacas año. Entonces, estos son 100 vacas que hacen mastitis, por supuesto, lo cual quiere decir entonces que un solo caso de mastitis clínica nos podría estar costando en un año aproximadamente $153. Pero ¿cómo se distribuye ese costo de la mastitis? En primer lugar, hay una menor producción de leche. Miren ustedes, acá les estoy señalando, esa menor producción de leche es aproximadamente un 37% del costo. Y aquí hay un aspecto tremendamente importante y si ustedes me habían escuchado en algunas presentaciones anteriores, se consideraba que el descarte prematuro de la vaca era más o menos entre un 22 y un 23%. Pues en este estudio les quiero compartir que el costo de reemplazar una vaca que se va del predio por mastitis, nosotros de cada caso de mastitis, prácticamente un 50% del costo se va para reemplazar esa vaca. Eso quiere decir entonces que si nosotros en Colombia tenemos un costo de levante de novillas para llevarlas a producción alto, pues entonces ese valor del levante de la novilla hasta llevarla al primer parto va a tener la mastitis un efecto importante porque casi el 50% de lo que nos cuesta la mastitis lo tenemos que sumar al costo de lo que nos cuesta levantar una vaca. De tal manera que este concepto de cuál es la participación del descarte en el costo de la mastitis está revaluado y en lugar de ir disminuyendo en ese costo total, va a ir aumentando la cifra que tenemos que destinar entonces de cada caso de mastitis para levantar una vaca que la reemplace, porque esa vaca con mastitis, vuelvo y les digo, se va más rápido del predio. Miren ustedes, aquí me quiero detener también en un aspecto a considerar y es el valor que representa el fármaco para el tratamiento en el costo total de mastitis y es solamente un 2%. Eso quiere decir entonces que nosotros, si ahorramos en la utilización del antibiótico, no vamos a salvar el negocio lechero. Es decir, el costo del antibiótico para tratar una mastitis no es el que representa el mayor costo dentro del tratamiento y es solamente un 2%. Lo que más representa en el tratamiento de la mastitis es la pérdida por producción de leche, el descarte de leche y por supuesto el descarte de la vaca. Miren ustedes que entre los tres factores, descarte, menor producción y descarte de la vaca, tenemos aproximadamente un 94% del costo, de tal manera que yo siempre he recomendado utilicen un antibiótico que les dé confianza, utilicen un antibiótico que tenga investigación detrás, utilicen un antibiótico en el cual ustedes confíen que va a tener un buen resultado, siempre y cuando sea escogido con criterio, dado que el antibiótico no representa el mayor costo dentro del tratamiento de la mastitis. En términos de producción de leche, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Yo quiero que entonces se fijen muy bien en esta gráfica donde nosotros tenemos, aquí en la parte baja, lo estoy señalando, voy a tratar de poner un puntero mejor. Aquí en esta parte baja donde lo estoy señalando, nosotros tenemos los días en lactancia del animal. En el eje Y, que lo señalo en este caso, tenemos la producción de leche. Y miren ustedes que viene una línea con unos círculos de color negro
que después sigue punteada. Esta es la producción de leche de una vaca que en un momento determinado hace una mastitis y la producción se cae. Es muy importante señalar que la vaca se trata, pero miren ustedes que la vaca nunca vuelve a recuperar la producción potencial. Ella vuelve y aumenta su producción, pero no llega jamás a la línea punteada, que sería la producción con la que ella continuaría si no hace mastitis. Esta vaca, para el ejemplo, tiene 3 casos de mastitis en la misma lactancia y miren ustedes que el patrón siempre es el mismo. La producción se cae y la vaca no vuelve a recuperar su producción. En este estudio, las vacas que hicieron mastitis clínica dejaron de producir aproximadamente 707 kilos de leche por lactancia, lo cual quiere decir que para no hacer cuentas muy difíciles, sino poniendo el litro de leche a 1.000 pesos, esta vaca estaría dejando de entregar al bolsillo del productor aproximadamente 707.000 pesos durante su lactancia, sin considerar los otros factores que vimos ahora asociados con el costo de la mastitis. Es muy importante entonces que ustedes puedan revisar los registros de producción de la lechería, los registros de las vacas y poder entonces determinar cuántos casos de mastitis estamos teniendo mensualmente. En este caso, ustedes ven es una evaluación de los casos de mastitis a lo largo del año. De enero a diciembre tenemos 2 momentos importantes en los cuales se elevaron los casos de mastitis por mes. Uno de ellos fue entre marzo y abril y el otro de ellos en el segundo semestre del año, en septiembre y octubre. De todas maneras, aquí tenemos una línea azul que representa el número de casos de mastitis máximo que quisiéramos tener por mes, casos nuevos, y al final del año lo que tenemos que ver es si la meta se cumplió o no se cumplió. Esta lechería quería tener menos de un 25% de mastitis acumulada en el año y al final del año tenemos en promedio que tuvo un 24% de casos de mastitis nuevos a lo largo de ese periodo. Digamos que la meta se cumplió, pero sí tenemos que ponerle mucho cuidado a qué es lo que está sucediendo en los meses de marzo, abril y en los meses de septiembre, octubre, que es cuando tenemos la elevación de los casos de mastitis. Entonces no basta solamente con llegar a la lechería y mirar los registros de un solo día, sino que hay que hacer una observación de ellos en el tiempo. No se nos olvide, el despunte es el momento más importante del ordeño para determinar si una vaca viene con mastitis o no. Si nosotros tenemos que incapacitar trabajadores, bueno, nosotros no, la EPS o la oficina de salud o el puesto de salud o quien sea que haga la evaluación de los operarios, nosotros tenemos que considerar que debemos tener el personal suficiente y capacitado que pueda reemplazar el funcionario que se incapacitó por cualquier enfermedad. Entonces no es que yo diga, pues es que como Toño le dio coronavirus y está en la casa acostado, entonces traigamos a José, que José no importa, él es el abonador, pero él puede ordeñar. No, tenemos que tener nuestros trabajadores capacitados para poder desempeñar el trabajo de Antonio y que no se nos caigan los indicadores que tenemos buenos en un momento determinado. Entonces, quien viene a hacer el reemplazo, la pregunta es, ¿sabe hacer el despunte? ¿Lo hace bien? ¿Sabe interpretar bien ese despunte? Por lo tanto, vuelvo y le repito, es importante tener en cuenta esta pregunta. ¿Tenemos el personal suficiente? Y si tenemos el personal suficiente, ¿está bien capacitado? Esa es una pregunta, pues, a considerar. Hablemos ahora de lo que es mastitis subclínica. Y miren ustedes que aquí la situación es mucho más compleja. La situación es que la mastitis subclínica, es decir, la que no vemos, es mucho más costosa que la mastitis clínica. Y por las mismas 100 vacas anualmente, miren ustedes que la mastitis subclínica tiene un costo de $51,000 aproximadamente, lo cual quiere decir que a lo largo de una lactancia, una sola vaca con mastitis subclínica tiene un impacto
de $510 en el negocio lechero. Si nosotros vamos a calcular un dólar, como llegó a estar hace unos 20 días o un mes, a 4.000 pesos, eso quiere decir entonces que una vaca es capaz de causarnos pérdidas casi de 2 millones de pesos colombianos cuando tiene mastitis subclínica. ¿Y a qué se debe esto? Que esa mastitis subclínica nos va a producir una disminución de la producción de leche, representando esa mastitis subclínica dentro de todo lo que se gasta el productor en salud de la ubre, aproximadamente un 53%, mientras que la mastitis clínica representa un 31%. Eso quiere decir entonces, y dicho aquí bien sencillo, que la mastitis subclínica es mucho más costosa que la mastitis clínica. En el costo total de lo que es prevención en salud de la ubre, esa mastitis subclínica de esos $51.000 que yo me puedo gastar en esta situación, me puede estar representando aproximadamente $27.000 en el negocio lechero. ¿Cómo vamos a detectar la mastitis subclínica? Es la primera pregunta que uno se podría hacer. Pues habría que hacer una evaluación del recuento de células somáticas en el tanque. Y ustedes saben, estimados oyentes, que en este momento no todas las empresas en Colombia hacen evaluación del recuento celular somático en tanque. Entonces, donde se hace este recuento celular somático en tanque, hay que mirar a lo largo del año qué es lo que está pasando. Para uno poder hacer una evaluación del recuento de células en el tanque, no basta solamente con mirar una colilla o no basta con decirle a nuestro veterinario, ve, mándame a analizar esta muestra del tanque, porque una sola muestra no nos dice nada. Tenemos que hacer es un análisis seriado en el tiempo y ojalá quincenalmente tengamos siquiera un análisis y tener alrededor de unas 4 o 5 quincenas para poder ver cómo es la dinámica de las células en el tanque. Las células somáticas son células que están en la glándula mamaria que se van a elevar como consecuencia de la mastitis. Por lo tanto, en el tanque, la presencia de esas células somáticas no viene sino de vacas con mastitis subclínica. Yo no puedo poner células artificialmente. Yo no puedo inventarme las células en el tanque artificialmente y el origen es básicamente las vacas con mastitis subclínica. Ese alto recuento de células somáticas en el tanque puede deberse a vacas que tienen infecciones nuevas, puede deberse a vacas que tienen infecciones crónicas o puede deberse a infecciones en las vacas recién paridas. Yo necesito hacer entonces una evaluación de cómo contribuyen las vacas a las células del tanque para tomar entonces determinaciones en dónde es que debo ejercer la función preventiva o correctiva para poder entonces buscar disminuir esas células en el tanque. Nosotros cuando tenemos información del recuento de células somáticas por vaca, o información del CMT, del California Mastitis Test, yo puedo construir una gráfica donde cada punto de la gráfica representa una vaca. Y nosotros entonces tenemos 4 cuadrantes cuando tengo en la parte baja el recuento celular o el CMT pasado y en este eje el recuento actual. Entonces tengo un cuadrante inferior izquierdo que son las vacas sanas, un cuadrante superior izquierdo que son las nuevas infecciones y al lado derecho tenemos en la parte superior las infecciones crónicas y en la parte inferior las vacas que se curaron de un mes a otro. En una próxima oportunidad, que yo espero pues que Fedegan me vuelva a invitar, que queden contentos, podemos hablar un poco más en detalle de cómo construir este cuadro, que se ve, esta figura, perdón, que se ve muy difícil, pero realmente no lo es tanto. Lo que pasa es que ahora por el tiempo, pues no me puedo detener mucho en este caso. Esto sí es importante. Miren ustedes que cuando yo tengo el recuento de células somáticas que está representado aquí en la parte baja, que les señalo, y la pérdida de leche aquí en el eje de las Y, observen ustedes que una novilla de primer parto
o una vaquillona de primer parto o una vaquilla de primer parto, depende del país donde estén, porque entiendo que hay gente de varios países. Miren ustedes que cuando el recuento celular somático empieza a subir de 50.000, empieza a producirse una pérdida en producción de leche en esta novilla que puede representar aproximadamente 0.4 kilos diarios de leche, es decir, 400 mililitros de leche cada vez que doblamos el recuento de células somáticas por encima de 50.000. Entonces, si llegamos, por decir algo, a una novilla con 200.000 células, ella va a perder aproximadamente 800 mililitros diarios de su producción potencial, pero esa pérdida es mayor en las vacas. La vaca puede llegar a perder 1.2 litros diarios con ese mismo recuento de 200.000 células. Y miren lo que pasa cuando ya el recuento celular somático es de 400.000 células, la novilla pierde aproximadamente 1.2 litros, mientras que la vaca de más de 2 partos puede perder fácilmente casi 2 litros de leche cuando el recuento celular somático es de 400.000 células. Esa pérdida se va, digamos, estabilizando, la relación no es lineal, pero sí es importante considerar que a mayor número de células somáticas, sin que la vaca haga mastitis, ojo con esto, sin mastitis clínica, podemos estar perdiendo en vacas de más de 2 partos aproximadamente 2 litros diarios de leche cuando el recuento es de 400.000 células. Si ese recuento continúa aumentando, miren ustedes, por ejemplo, en 800.000 células se pueden perder casi 2 litros y medio de leche de la producción potencial que tiene la vaca y alrededor de 1.600 mililitros o 1.6 litros cuando se trata de una novilla de primer parto. También hay diferencias según el patógeno que cause la mastitis. Y miren ustedes que los gram positivos nos pueden causar pérdidas mayores de leche, por lo menos en vacas de más de 2 lactancias. Los gram negativos por lo general pueden estar asociados con pérdidas un poco menores. Y cuando no hay patógenos, cuando no hay crecimiento, pero la vaca tiene igual una mastitis subclínica, igual se puede perder leche, aunque el patógeno no lo encontremos en el cultivo. No quiere decir que la leche no se pierda si el cultivo es negativo. Igual la leche se puede perder. Pero hay una pérdida, pues, como les decía, importante causada por gram positivos. Y ojo con esto. En Colombia, la mayoría de las infecciones son producidas por bacterias gram positivas. Aquí también es simplemente para mostrarles, es la producción de leche por cuarto. Y tenemos, por supuesto, cuando hay vacas infectadas, tenemos una pérdida en la producción de leche, en este caso es casi de 1.3 litros por cada cuarto, cuando ese cuarto tiene una elevación del recuento de células somáticas que está representada por esta columna roja, y ese cuarto entonces a su vez va a tener una menor producción de leche representada por esta columna a la derecha, que es menos producción comparativamente con una vaca que tiene un cuarto sano. Cuando nosotros tenemos control lechero, que se hace mensualmente, miren ustedes entonces que la pérdida puede ser de $1.20 cuando cuando la vaca tiene más de 100.000 células somáticas en el inicio de la lactancia, y la pérdida alcanza a ser de $2.10 cuando la vaca está en el último control lechero, es decir, terminando la lactancia. Esa pérdida es mayor al final de la lactancia, aunque haya menor producción, básicamente porque ya la vaca está terminando su lactancia y viene entonces con pérdidas acumuladas desde el inicio de la lactancia, pero además miren ustedes que la brecha es mucho mayor entre las vacas que tienen menor producción por recuento alto de células somáticas comparativamente con las vacas que tienen un recuento más bajo, pero que terminan su lactancia con una mayor producción de leche. Aquí en Colombia, y aprovecho pues y le hacemos un llamado a Fedegan, aquí en Colombia hubo control lechero en un programa del Ministerio de Agricultura
agricultura hasta hace 1 año y medio, 2 años, tal vez un poco más, pero en este momento pues ese programa sigue funcionando, por ejemplo, en Antioquia, pero financiado con recursos de la Secretaría de Agricultura, de Colanta, etcétera, pero el control lechero se ha perdido como un gran programa a nivel nacional y sería pues importante poderlo recuperar. Aquí tenemos 2 escenarios simplemente donde hay una pérdida en producción de leche por un mayor recuento de células somáticas en el tanque. El productor puede aumentar ligeramente la producción de leche cuando el recuento de células somáticas en el tanque baja. Esto en este ejercicio que la presentación se las puedo enviar sin ningún problema. En este ejercicio calculamos alrededor de $15 de aumento en la producción, en el ingreso al productor, más unos $3 por una bonificación al disminuir el recuento de células somáticas. Entonces yo creo que la prevención indudablemente da sus frutos positivos en términos de producción, no solamente por un aumento del volumen de leche, sino que también se produce un aumento de la producción de grasa y de la producción de proteína al bajar las células somáticas. Aquí está la diapositiva que les decía del costo de la transmisión. Por ejemplo, una vaca con una infección por Staphylococcus aureus que no responde al tratamiento, la consideramos positiva por el resto de la lactancia. Y miren ustedes que con 4 vacas que yo tenga infectadas con Staphylococcus aureus, dentro de 1 mes me va a aparecer una nueva vaca infectada con Staphylococcus aureus. Es decir, por cada vaca con aureus positiva que se mantenga en el hato, yo voy a tener 1/4 de vaca, digámoslo así, o sea, el 25% de chance de que al mes siguiente me aparezca otra vaca infectada también por Staphylococcus aureus. Y este fue un trabajo que se publicó hace poco, unos 2, 3 años aproximadamente. Es un trabajo de tesis doctoral que realizó el doctor Néstor Villa en la universidad como parte de su programa de doctorado, donde nosotros vemos que las vacas que tienen más de 200.000 células somáticas representadas por esta línea de color rojo son vacas que se van a demorar. Estas 200.000 células son en los primeros 30 días de lactancia. Esas vacas, comparativamente con las que tenían menos de 200.000 células, esas vacas con más células se van a demorar más tiempo para quedar preñadas. Cuando yo le botaba corriente en forma a la reproducción en las vacas, un día abierto costaba más o menos $10. Yo creo que en este momento puede estar un poco más costoso, puede ser un valor mayor, lo cual quiere decir entonces que si las vacas con más recuento se demoran unos 40 o 45 días más para quedar preñadas, pues entonces al costo de esa mastitis subclínica por cada vaca habría que sumarle alrededor de $400 que costarían 40 días abiertos más, comparado con vacas que quedan preñadas más rápido al tener un menor recuento de células somáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación directa entre mastitis y reproducción. Finalmente, y ya para concluir, entonces la emergencia sanitaria no nos cambia el impacto económico de la mastitis. Antes, por el contrario, tenemos que estar más pendientes de las vacas, tenemos que estar más pendientes de los trabajadores, porque si nos llega a faltar personal, porque se enferme nuestro trabajador, por supuesto eso nos va a afectar el negocio seriamente. Y de ahí la pregunta que les hacía antes. ¿Tenemos el personal suficiente? ¿Tenemos el personal entrenado? Hay que tener en cuenta eso. Es necesario mantener la bioseguridad en la lechería, por supuesto, inclusive por disminuir el riesgo de infección para nosotros mismos. El personal debe estar entrenado para asumir diferentes funciones y la mastitis clínica y subclínica siguen teniendo un alto impacto en la rentabilidad del negocio. Vuelvo y les digo, no es porque estemos en época de pandemia, entonces relajémonos que esto nos va a costar menos. No, aquí es donde tenemos que estar más pendientes del negocio lechero. Y por supuesto, es muy clave, es fundamental que mantengamos un monitoreo permanente para la detección temprana de la mastitis, porque mientras más rápido la detectemos,
mayores posibilidades de éxito en el tratamiento vamos a tener. Eso era lo que tenía entonces para conversar con ustedes. No sé, Carolina, Esteban, si nosotros entonces vamos a tener una sesión de preguntas o cómo tienen ustedes proyectada. Sí, señor. Alejandro. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Espérame un segundito. Agradecerte por la participación. Bueno, antes de empezar la ronda de preguntas, queremos enviar unos saludos porque esto fortalece las relaciones, ¿no? A la zootecnia de Unipamplona, desde San Martín Meta, nos reportaron sintonía, los Llanos Orientales. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Caldas está aquí presente con nosotros. Málaga, Santander, Sena, Mosquera, Maicao, La Guajira, Monterrey, Casanare. Hacienda Ganadera Rancho Grande de Caquetá, el Comité de Ganaderos de La Mojana presente, estuvieron aquí reportando sintonía con nuestra capacitación. Vamos con nuestra primera pregunta, Alejandro. Sí, adelante, Carolina, te escucho. Un segundito. Nos preguntan, John, ¿la altura incide en los casos de mastitis, o sea, los metros sobre nivel del mar? Bueno, mira, no necesariamente la altitud a la que se encuentre una lechería va a afectar en mayor o menor grado la presentación de mastitis. Yo diría que el riesgo sigue siendo el mismo. Obviamente habrá algunas condiciones medioambientales que puedan favorecer que haya más mastitis. Por ejemplo, en una zona alta donde el régimen de lluvias sea muy alto, como por ejemplo en Manizales, posiblemente podríamos tener más casos de mastitis porque haya más barro, porque haya más pantano, porque haya unas condiciones ambientales que lo favorezcan. Pero, por ejemplo, en la sabana de Bogotá llueve menos. Entonces, si tenemos menos barro, si tenemos menos pantano, pues posiblemente puede haber menos casos de mastitis. Pero también puede haber alguna relación con el volumen de producción de las vacas. Por supuesto, las vacas de zona fría producen más, son más propensas, las vacas de zonas bajas son menos propensas de pronto por términos de producción. Pero en zonas bajas puede haber menos higiene, entonces al haber menos higiene puede haber más casos de mastitis. Es decir, no necesariamente la altitud debe jugar un papel preponderante en los casos de mastitis y son otros factores más bien los que sí pueden generar que haya más mastitis en zonas bajas o en zonas altas, como por ejemplo la higiene y algunas condiciones pues ambientales que lo favorezcan. Carolina. Sí, Alejandro, qué pena, es que creo que se nos fue un poco el sonido. Ok, ya. Bueno, vamos con la siguiente. Nos preguntan, en caso de no tener tecnología ni la oportunidad de tener entradas económicas fuertes, ¿cómo hago qué recomendación puedes dar frente para saber que una vaca está sufriendo de mastitis? Bueno, la pregunta pues es muy interesante y aquí yo creo que todos debemos adaptarnos a las situaciones que tenemos. Si no es posible hacer un recuento de células somáticas, la mejor forma de poder detectar mastitis subclínica es con el CMT. Entonces, con la paletica negra, el detergente para realizar la prueba de CMT, unos chorros de leche y por supuesto interpretarlo de acuerdo a cómo se esté comportando entonces esa mezcla de la leche con el detergente. Es la forma más barata de poder detectar mastitis subclínica porque como su nombre lo indica, no estamos viendo absolutamente ningún signo en la vaca. Y la vaca con mastitis clínica, es decir, ya hay inflamación de la ubre y además hay cambios en las características de la leche, lo más barato para detectar mastitis subclínica es en el momento del despunte. Entonces, entrenar muy bien el ordeñador, o si el productor es el mismo ordeñador, estar muy atento, que puede ser que la ubre esté inflamada y la leche tenga grumos, coágulos, sangre,
esté muy aguada, etcétera. Entonces, en ese caso, hablamos de una mastitis clínica que se detecta, como les digo, en el momento del despunte. Entonces, cuando nos falta tecnología, como lo dice la persona que hace la pregunta, y cuando nos faltan de pronto algunos recursos económicos, podemos recurrir al CMT para mastitis subclínica y al despunte para mastitis clínica. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos Javier, ¿cuál es el número normal de células asomáticas que debe tener una vaca? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Carlos Javier. Las vacas siempre van a tener células somáticas, siempre. Eso siempre va a ser una célula que va a estar presente en la leche. Lo que pasa es que cuando esas células empiezan a aumentar, pues obviamente ya nos empezamos a preocupar. El punto de corte para decir si la vaca tiene infección o no es de 200.000 células. Entonces, una vaca con menos de 200.000 células yo la considero sana, y una vaca con 200.000 o más células la considero ya con una infección subclínica. Cuando yo hago, por ejemplo, el CMT y me da, digamos, una cruz en el resultado, esa es una vaca que puede tener 350, 400.000 células aproximadamente, ya tiene entonces la respuesta al proceso infeccioso en la ubre. Y cuando yo lo puedo cuantificar, cuando yo puedo medir el número de células, entonces arriba de 200.000, estoy diciendo que la vaca ya tiene una mastitis subclínica. Pero siempre va a haber células somáticas en las vacas. En la leche, pues, por supuesto. Oscar Henao, buenos días. Si utilizo solo un sellador al final del ordeño, ¿tengo más riesgo de tener mastitis? No. Justamente el sellador después del ordeño es una de las medidas más importantes desde el punto de vista de la prevención para disminuir el riesgo de mastitis. Yo diría que siendo importante el presellado y siendo importante el sellado después del ordeño, el que no nos puede faltar nunca es el sellado después del ordeño. Claro que hay lecherías donde ordeñan con ternero, entonces habría que mirar las condiciones propias del manejo de esas lecherías para poder definir entonces si se utiliza o no un sellador después del ordeño, pues para no ir a afectar los terneros que van a tomarse la leche que llamamos tradicionalmente de bajada. Pero en esas lecherías donde el ordeño es con ternero, no podría darles una recomendación general, porque el manejo de los terneros es muy variable cuando se utiliza el ternero como apoyo para el ordeño. Pero en las lecherías donde no hay ternero, importantísimo el sellador después del ordeño. Listo. Vamos con... Si tenemos un sistema semiestabulado, ¿hay una mayor incidencia en mastitis subclínica? No necesariamente. Yo diría que en los sistemas de estabulación o semiestabulación hay que ponerle mucho cuidado a la cama de las vacas. ¿Dónde están durmiendo las vacas? ¿Cómo son las condiciones del medio ambiente en el cual están las vacas? Porque en los sistemas de estabulación, si la cama está muy sucia y la vaca se echa en un montón de estiércol, de barro, etcétera, aumenta el riesgo de mastitis. Entonces, ahí es muy importante prestarle una buena atención a la limpieza de las camas y a la frecuencia con que se está haciendo la limpieza de las camas para que las vacas entonces no tengan ese riesgo de mastitis. También es importante los caminaderos por donde van las vacas hacia la sala de ordeño, pues tratar de mantenerlos ojalá lo más limpio posibles. Si esos caminaderos están pues todavía dentro del establo donde están las vacas durmiendo, obviamente mantener esas condiciones afuera, en potrero pues al aire libre, es un poco más difícil, pero sí nos permite un cierto control cuando los caminaderos pues están dentro del mismo establo. Entonces en los sistemas de estabulación
y de semiestabulación, muy importante la higiene del sitio donde están aglomeradas o agrupadas las vacas y particularmente donde se echan para descansar o para dormir. Perfecto, vamos con una última pregunta, Alejandro. Sí. Nos dice Andrés, ¿cómo manejar la prevención en producciones no intensivas o de minifundio? Bueno, en las producciones no intensivas o de minifundio, muy importante también la pregunta. Por supuesto, uno debe adaptarse a todas las condiciones. Yo diría que lo más importante en los minifundios es el aseo de las manos del ordeñador. Mucho cuidado si manean. La manea es fatal para mantener una buena higiene alrededor pues en toda la piel y en los tejidos que hay alrededor de la ubre. Lo otro importante es poder utilizar un sellador después del ordeño. Obviamente, vuelvo y les repito, si no hay ordeño con ternero, si hay ordeño con ternero habría que mirar cuáles son esas condiciones. Pero yo diría que hacer una buena limpieza de la ubre antes del ordeño, ojalá sin una gran cantidad de agua, sino pues utilizar si es posible un desinfectante, limpiarlo, retirarlo con una toalla desechable, pues una toalla de papel, o aquí en Colombia se usa mucho el papel periódico, es decir, empezar el ordeño con una ubre seca, con una ubre limpia, y utilizar el sellador para después del ordeño, serían unas recomendaciones mínimas para ese minifundio. Y por supuesto, que la persona que ordeña mantenga sus manos, pues ojalá limpias. Si puede usar guantes mejor, pero todo va a depender pues de las condiciones económicas, pero si no, el lavado frecuente de las manos, lo mismo que para prevenir las infecciones por coronavirus, sería una recomendación adecuada. Listo. Bueno, aquí nos envían un saludo Launillanos y Bueno, muchos saludos para ellos desde el eje cafetero. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, haber participado en algún momento de la capacitación. Dijiste, si Fedegas me vuelve a invitar las veces que quieras, esta es tu casa. Bienvenidos todos. Me parece muy importante también el espacio que se está dando para los estudiantes de veterinaria, zootecnia, que están aprovechando estos espacios. Muchas gracias. A todos nuestros participantes, recordarles que todas las capacitaciones las estaremos subiendo al canal de YouTube para que todas puedan revisarlas las veces que sean necesario. En tu presentación dejaste al principio tus datos de contacto. No nos queda más que agradecerte. Perfecto, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a todas las personas que se conectaron, les agradezco mucho su participación, su presencia, y por supuesto saben que aquí estoy disponible para la federación las veces que sea necesario, obviamente que sean temas pues que en los cuales pues me pueda desenvolver sin problema. Pero me parece muy importante y celebro que se den este tipo de reuniones, porque yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es que a través de estas actividades nosotros le podamos llegar a un público mucho mayor, menos específico cuando vamos a una ciudad o a un municipio determinado, lo cual entonces nos permite que podamos tener una amplia difusión de las actividades que venimos realizando. A los estudiantes de veterinaria, de zootecnia, de administración agropecuaria, etcétera, encantado que estén aquí con nosotros y por supuesto que yo quedo a la disposición de ustedes para cuando sea necesario. Muchas gracias, Alejandro. Así es, estos espacios vimos una importante enseñanza que nos deja la pandemia, y es que podemos abrir espacios como estos. También quiero decirles que obviamente hay muchas preguntas, pero consideramos que también tu charla es general. Hay unas cosas muy puntuales que lo mejor y lo más recomendable es asesorarse de su veterinario, de hacer los procesos que cada hato
requiere una atención especial. Muchas gracias, Alejandro, mil gracias. Hasta una próxima oportunidad y a todos los esperamos la próxima semana con más capacitaciones virtuales. Esperamos contar con su presencia.